Bueno, pues vamos a empezar con la segunda mesa y en realidad vamos a terminar el acto, el minicongreso. Antes de nada me gustaría agradecer a Lina que nos haya ofrecido este material, que en su mayor parte es inédito, que forma parte de una investigación personal, de un contacto directo con Denise y que seguramente ayudará a poner al personaje, ¿no?, en su lugar y en su relación con Venturi. Vamos a abordar esta mesa un poco de manera análoga como lo hicimos anterior a través de una pregunta y me gustaría empezar, bueno, antes de nada voy a presentar a los dos ponentes que no han sido presentados hasta ahora. Por un lado, Ramón del Castillo, que es catedrático de Filosofía, o está a punto de serlo, en la UNED y que tiene una visión muy particular, muy interesada por la arquitectura, sabe muchísimo de arquitectura, ha leído muchísimo de arquitectura, pero su mirada no es de arquitecto. Y nos interesó mucho desde el principio que nos transmitiese cómo había llegado a Venturi y cómo veía Venturi, probablemente desde otros puntos de vista distintos a los nuestros, que pueden ser formales, compositivos, sociales, pero él seguramente aportará otras visiones. Y de todos los que estamos aquí, pues Agatángelo sería el segundo ponente que hasta ahora no conocíamos, que es profesor de esta escuela, profesor de composición, ha trabajado con Rafael Moneo, tiene un estudio, sigue ejerciendo, combatiendo en el mundo de la arquitectura las trincheras, tiene esa doble faceta de persona que construye arquitectura, diseña y reflexiona sobre ella y bueno, he investigado varios temas, entre ellos la vivienda flexible. Y que, como ha anticipado, quería empezar pues preguntándole a Ramón, que viene de fuera, entre comillas, cómo ha llegado a Venturi, cómo ve Venturi y cuál es la mirada de un filósofo sobre un personaje desde el punto de vista conceptual tan denso y a la vez tan arquitectónico como Venturi. ¿Se me oye? Sí. Bueno, pues lo primero, dar las gracias a todas las personas que han organizado esto, pero particularmente a Eduardo, porque tuve la suerte de que un arquitecto reseñara el último libro que he hecho y fue Eduardo. Así que tengo el libro que se llama... No, él habla del libro. Bueno, promo. El libro se llama El jardín de los delirios, las ilusiones del naturalismo y está en Turner. Bueno, ese libro en realidad surgió del trato con un sector de críticos y críticas culturales que tuve la suerte de conocer en los años 90. Esto en filosofía no era normal, porque normalmente los filósofos vamos a los foros de arquitectura a hablaros de cosas muy solemnes. Generalmente sale Heidegger y su dichosa cabaña y su conferencia aquella tan pesada sobre el construir y el habitar. Pero yo, que tuve mentores germanistas, pues acabé con anglófilos, ¿no?, o anglófilas, y acabé con Jameson, ¿no? Y cuando conocí a Jameson, en realidad fue de las primeras personas a las que a mí me hizo leer a Venturi. En realidad no me lo hizo leer o lo acabé leyendo porque usáramos la arquitectura para ilustrar problemas marxistas o politológicos o ideológicos, sino porque aprendíamos de los libros de los arquitectos, ¿no? Lo que más nos llamaba la atención, por lo menos a los no heideggerianos, era cómo fabricaban libros distintos tipos de arquitectos. Y el de Venturi yo lo conocí en el contexto de una discusión sobre Walt Disney, o sea, más exactamente sobre Disneyland. Entonces, he ido cambiando el rollo este durante el día porque, claro, lo bueno de hablar de los últimos es que, bueno, lo seguro es que eres redundante, pero como decía el profesor Moneo, la redundancia es pedagógica, pero a estas horas es aburrida. Así que voy a forzar un poco la máquina y voy a intentar ser cualquier cosa menos redundante. Entonces, lo que trato de ser es sumamente histórico. Ya voy a hablar del pasado. Y el pasado para mí es eso, es el año 85, cuando Jameson escribió un artículo donde lanza a Tafuri contra Venturi y mucha gente pues lo entiende como una especie de reproche marxista a la frivolidad de Venturi, lo cual es falso. En el 85 Jameson escribe un artículo fascinante que se llama Arquitectura y crítica de las ideologías, donde hace lo contrario, defiende el valor de Aprendiendo de Las Vegas como un modelo para análisis de contradicciones políticas, políticas e ideológicas, no solo de contradicciones arquitectónicas o compositivas. O sea, que esto es lo primero que, si tuviera tiempo, hablaría más de ello, pero no lo tengo.
y me interesa más hablar de lo que el propio Venturi dijo en el 95 en un artículo que fue de los primeros que a mí me llamó mucho la atención después de leer Aprendiendo de Las Vegas, que se llama Las Vegas después de su era clásica. Ya el título tiene su rollo, ¿no? Este escrito lo publican en una revista en el 95-96, o sea, es como hablar de Las Vegas 25 años después. Irónicamente empieza el artículo diciendo que si esto de hablar de Las Vegas y del final de su era clásica, es decir, las Vegas de Aprendiendo de Las Vegas eran Las Vegas en su era clásica. 25 años después dice, será como volver a Florencia un siglo después del 480, ya con bastante coña, ¿no? Bueno, ¿y qué hace? Bueno, hacen una entrevista con Bernadette O'Brien en The Late Show, en la BBC, en enero del 95, y lo que dice para mí es de lo más interesante y de lo que me abrió el camino para entender el problema desde un punto más sociológico y urbanístico. Y es que el strip de los 60 se diseñó para verse desde los coches a unos 55 kilómetros por hora, ¿no? Que era la velocidad media de los coches, y no a 6,5 kilómetros, que es la velocidad de un peatón. La pregunta es, ¿y por qué sale un peatón? ¿Por qué aparece la peatonalización en el año 95 a propósito de Las Vegas? Bueno, los letreros, los letreros, claro, estaban hechos, si en el 95 la velocidad media es de un peatón, es que hay peatones, y segundo, que el strip cambia porque el peatón lo ve a una velocidad mucho más baja que la del coche. Este cambio en el que desaparece el automóvil y aparece el peatón es de lo que os quiero hablar. Los 5 cambios que describía Venturi allí son estos. Se cambia del strip al boulevard, es decir, alrededor del strip surgen supermanzanas densas, por tanto, del encanto de la dispersión se pasa a, digamos, la ansiedad de la densidad, ya no está ese encanto de Las Vegas de la dispersión y los símbolos flotantes. Este es el primer cambio que describe Venturi, de la dispersión a la densidad. Segundo, el strip ya no es un corredor o un pasaje lineal en el desierto, también el encanto del desierto. Acordaos que Baudrillard también atraviesa Estados Unidos y todavía le ve encanto en aquellos años a la desertización, al desierto de lo real, ¿no? Y este strip pasa a ser boulevard por 2 razones. Una, porque hay atascos. La densidad no es solo de edificios, sino la densidad de tráfico es brutal. Hay más bulevares, pero todos están atascados y las aceras, dice Venturi, están repletas de peatones. El surgimiento de la acera en Las Vegas me parece una de las cosas, se lo he dicho a Eduardo cuando hablaba, quiero que me expliquéis, es decir, cómo veis vosotras, esta vuelta de la acera en el tejido de Las Vegas. Y otro fenómeno que describe Venturi, que me resulta más familiar por el libro, por el mío, pero que no estudié bien en el libro, es la transformación de los parkings en patios delanteros. Es decir, las planicies de asfalto se transforman en jardines. La jardinificación, no el ajardinamiento, voy a crear esta palabreja, ¿no? Jardinificación de Las Vegas, para atraer a los peatones desde el boulevard al porche de los hoteles. Esta introducción de la franja de ajardinamiento. Esto se estudia un poquito, lo encontré yo en una conversación en el 2010 entre Montino Stilleri, Kohlhaas y Ulbricht, que se llama Flaners en automóviles, que fue el catálogo de la exposición del Museo de Arte Contemporáneo en el Pacific Design Center. Y a esa conversación con Kohlhaas y con Ulbricht hablan un poquito ya de esto. Bueno, voy al segundo cambio. El primero, ya digo, del strip al boulevard, ceras más anchas y jardinificación del espacio. El segundo cambio, de letreros a escenas. A escenas. No es lo mismo un luminoso plano que escenas. De gráficos de neón a electrónicos y de chamizos decorados a edificios más que patos. Edificios, lo voy a llamar edificios ni siquiera como patos. El pato se queda corto para describir la clase de edificio que surge en La Vega, que yo lo llamaría el edificio souvenir. Es decir, copias de otros edificios cargados de simbología arquitectónica, ¿no? Calles de Manhattan, el león de la metro, que más que el pato es eso, es el león, pero todos los edificios que surgen son sucedáneos, souvenirs o copias o simulacros de otros edificios, ¿no? Esto ya no es el pato.
Es una copia del Empire State, una copia de un edificio de San Francisco, una copia de un barrio de Manhattan. Ejemplos de Venturi, Cabeza de León de la Metro, Pirámide de Luxor en el hotel, Castillo de Excalibur, Volcán y Lago del Mirage y la ciudad del Treasure Island, ¿no? La ciudad de los piratas, perdón, la isla del tesoro, ¿no? Sabéis que esto es de Disney y es una de las atracciones de Disney, ¿no? En resumen, donde antes había aparcamientos, también el Mirage o el Treasure Island ofrecen representaciones dramáticas o más bien cinematográficas con actores de verdad y, sobre todo, importante, efectos de sonido. O sea, un show para peatones. Así que no tenemos solo peatones y zonas ajardinadas, sino peatones en circuitos de espectáculos escénicos, dramatizados o simulacros de escenas cinematográficas. Esto huele a Disney ya. Cita de Venturi: estos hoteles promueven una escenografía vívida del edificio Pato, pero con una devaluación del letrero. El neón de hotel del Golden Nuggets o del Fremont Street da paso a los LED y sus equivalentes incandescentes. Los píxeles en movimiento, nuevo elemento, crean imágenes y gráficos cambiantes para valores de la era de la información. Esto lo dice Venturi en el 95. Las Vegas después de su era clásica. O sea, esta era ya no es, la era del píxel es diferente de la clásica por eso, por el film. Y el tercer cambio lo denomina directamente gentrificación. El paso de letreros a escenografías, dice, es simple y llanamente el paso a Disney. El bulevar disneyficado brinda al peatón la experiencia teatral tridimensional con imágenes que evocan juegos de rol, un malvado pirata en un parque temático caribeño o un gladiador degenerado en un centro comercial pompeyano. Esto todo lo tenéis en la... este grado de gentrificación lo asocia con las imágenes, que ya no son imágenes como las que hemos estado hablando durante el día, ya son otra cosa. Son imágenes fundamentalmente dice él, de vulgaridad domesticada y decorada, pero transformadas en un lugar familiar, que es otro rasgo de la disneyficación. Nada debe ser siniestro, nada debe ser inquietante, todo debe ser a la vez sumamente familiar. Algo, dice Venturi, que promueve mercados extensos y muchas y mayores ganancias. Bueno, este sería los 4 primeros elementos. El quinto es más complejo, es la aparición de grandísimos centros comerciales en lo que llama ciudad borde, que ya no es el bulevar, sino toda la masa urbanística que surge alrededor de la I-15 y toda esta ciudad borde, ¿no? En esta ciudad borde ya el modelo no es el show o la escenografía de Disney, sino lista también y llanamente el gran centro comercial. Uno de esos centros comerciales, hablaré ahora mismo de él y ya me callo. Esto es la versión corta, es la que he ido recortando durante el día. Así que voy a intentar callarme ya. Donde en realidad lo que le inquieta a él de esta ciudad borde es qué pasa con el peatón ahí. Y vuelve a decir que el valor fundamental de esos centros comerciales que rodean el bulevar es la seguridad. Me quedo con esa palabra, la seguridad. Bueno, segundo momento en el que quiero cambiar, y esto paso a un modelo de trabajo que creó, también estamos hablando de parejas de trabajo. Bueno, pues se habla mucho de Jameson, pero yo aprendí también de su pareja, crítica cultural, Susan Willis, que inventó un método de trabajo y se coló en Walt Disney en el año, la primera vez en el 95, con un proyecto solo de mujeres, 5 mujeres que se colaron simulando que eran visitantes con las niñas y los niños a Walt Disney, y fue una forma de estudiar desde dentro de Disney, porque como sabéis no se pueden hacer fotos. Es Susan Willis, es la pareja de Fred, y su primer libro coincide justo con este momento de Venturi, en el 95, se llama Inside the Mouse, The Project on Disney, y os lo recomiendo. He intentado traducirlo desde el año 2000, nadie quiere pues leeroslo y punto. Un libro fantástico de un modelo de sociología, de crítica cultural, desde dentro, incorporando el actor. Perdón, la crítica cultural se hace pasar como una actora por una turista, ¿no? Y secretamente registra el mundo Disney. Bueno, ese sería un modelo. El segundo
trabajo de campo que hace Susan con todo el equipo, con Karen Klugman, con Janet Kutz, con una de las hijas de Jameson y de Susan, con Stacy, es en Las Vegas y lo hace en 2015. Si estos dos libros se tradujeran, yo estaría todavía más feliz. El modelo es el mismo, se meten en Las Vegas y lo que analizan sobre todo es el problema del comercio sexual, del sexo más que el del alcohol y el del juego. Pero no puedo hacer esto aquí, ni ahora, ni a estas horas. Así que me voy a limitar a dar un apunte. Si tuviéramos tiempo, un día hacemos un sarao y nos dedicamos un día entero a los trabajos de Susan en Las Vegas. Pero voy a hacer un apunte más popular, más conocido. Todo el mundo conoce a Rebecca Solnit. Es la gran crítica, la gran historiadora del caminar, que se ha dulcificado totalmente, como si fuera una simple moralista que nos invita a pasear. Bueno, pues el gran trabajo de Solnit, que la ha hecho famosa en el mundo, Wanderlust, ¿no?, acaba con un viaje en Las Vegas. Y ese viaje consiste en pasear por estas Vegas posclásicas, según Venturi, porque la peatonalización de Las Vegas ha ido a más. Y lo que Solnit hace en esa parte del libro que nadie quiere leer, porque todo el mundo está buscando esta moralina del paseíto y ¿no?, tan romántica. Esto no tiene nada de romántica. Ella se mete en Las Vegas en el 2001 y el último capítulo de su libro es qué pasa con los peatones en Las Vegas. O sea, exactamente con esas Vegas peatonalizadas, ajardinadas, gentrificadas, que Venturi pronostica y detecta ya en el 95, y lo hace en el 2001, o sea, 6 años después. Y digo dos cosas y os juro que me callo. Detecta ya 8 autopistas atascadas, muchísimos más parkings para que te libres del coche inmediatamente y te conviertas en peatón consumidor, ¿no?, inmediatamente. Tened en cuenta que ya en aquel momento hay 30 millones de turistas al año en Las Vegas, unos 200.000 cada fin de semana. Incluso en agosto, con más de 40 grados, eso son masas de peatones, ¿no? O sea, no son multitudes, muchedumbres. Eso ya no son flaners en coche, como decía Kohlhaas unos años antes. Eso ya es otra cosa. Y los dos fenómenos más interesantes que detecta Solnit son que en algunas avenidas hay bóvedas altas donde se proyectan específicamente en láser escenarios, así que se sustituye aquel romántico cielo de Las Vegas por bóvedas con proyecciones holográficas o electrónicas, y que los casinos ya no recrean tanto el orgullo nacional o el lenguaje vernacular americano, sino que recrean Europa. Por ejemplo, Venecia, el Venetian recrea los canales venecianos. O más todavía, se recrean, por ejemplo, también jardines románticos europeos a la francesa. Entonces, el ajardinamiento ya que detecta Venturi en el 95 pasa a la creación directamente de espacios ajardinados que evoquen el recuerdo o la imagen o la copia o el simulacro de jardines románticos europeos, por los que, por supuesto, puedes caminar. Pero, y aquí concluyo, ¿cuánto es posible caminar en Las Vegas? Incluso por esos jardines, por esos jardines a la europea, por esas ceras más anchas con franjas ajardinadas entre la acera y el porche de los casinos o de los hoteles. ¿Cuánto se puede caminar? Pues no se puede caminar. O sea, se tiene que marchar o circular. No es lo mismo la circulación peatonal que el paseo. Y dice dos cosas impresionantes. ¿Qué sistemas se usan en Las Vegas para controlar al que se para, al que se detiene? Se detiene a hablar. Imaginad que vais 2 arquitectas a Las Vegas y os paráis demasiado debajo, ¿no?, en la puerta de un hotel. Bueno, os sacan echando leches. Allí no se puede parar la gente a examinar nada, o sea, el mismo principio de Disney, ¿no? Hay que circular. Bueno, pues lo que estudia Solnit en su libro sobre el caminar, que todo el mundo lee de manera ñoña y moña, es el sistema de control peatonal para evitar las paradas, las conversaciones y las miradas. Y leo 2 normativas de Las Vegas y con esto concluyo. 2 normativas de una es de un hotel y otra es general. Y luego una ironía sobre Roma.
Bueno, las dos normativas son estas. La primera es del Mirage. Dice, esta acera es propiedad privada del Hotel Mirage Casino Hotel, el cual permite su uso exclusivamente para facilitar el movimiento peatonal. Cualquiera que sea hallado merodeando o impidiendo de alguna forma el movimiento peatonal puede ser arrestado por intrusión. Esto es el Mirage. Segundo, cartel repetido, redundante en toda la franja de Las Vegas. Distrito turístico, dice el billboard. Esto Venturi no lo predijo, el billboard de control, no pise el césped, sino distrito turístico. Prohibidos los usos obstructivos de las aceras públicas. ¿Qué es el uso obstructivo? ¿No? Los carteles, dice Solnit, no están ahí para proteger a nadie, ni para llamar la atención, ni para evocar los sueños de Venturi, ¿no? Aquellos que se evocaban en los años 70 o incluso en los 90, sino para impedir cosas que pueden hacer los peatones. Bueno, y ya el delirio final es que en el 2001 ve cómo el Caesars Palace se crea uno de los mayores centros comerciales del mundo, dentro de Las Vegas. Ese es el Caesars Forum, y la peculiaridad del Caesars Forum, y esto es la gran ironía a lo Venturi, es que según el plan del Caesars Forum, que está continuamente atestado, es uno de los centros comerciales más elogiados en Wall Street, en todo el mundo, la joya que se prevé construir en el Caesars Forum es, lisa y llanamente, la recreación de un pueblo romano en una colina con apariciones ocasionales de carros tirados por caballos. Gracias. Teníamos que haberte dado una ponencia a ti solo, bueno, da igual. Evidentemente, para la próxima. De lo que dices hay una cosa muy interesante que se deduce, ¿no? Que es que si para Venturi Las Vegas en realidad era casi la utopía del desorden, del acontecimiento que ocurre, ¿no? Las Vegas, que en realidad no son Las Vegas, son una sucesión de Las Vegas que va cambiando cada 10 años, acaba siendo casi una especie de contrautopía del control, ¿no? Para la producción y el consumo. Sería un poco la reflexión, la conclusión. Y podríamos preguntarnos qué libro de Las Vegas podría hacerse hoy, ¿no? Y esa es la pregunta que os quería hacer. Aparte de estos mecanismos que hemos hablado, que son más internos de arquitectura, ¿qué parte de esta interpretación que acaba de poner encima de la mesa de la transgresión de Las Vegas, que en realidad es el cambio que está ocurriendo en la ciudad contemporánea? Antes hablábamos del icono, de la transformación de la imagen, y la ciudad contemporánea está experimentando un cambio de paradigma brutal que tiene que ver con mucho de lo que acaba de apuntar Ramón. Yo quería que hicieseis una brevísima reflexión cada uno de cómo veis hasta qué punto las herramientas de Venturi siguen valiendo hoy y en qué punto no, o qué visión podríamos incorporar para afrontarlo. Y empezamos con Aratángelo. Antes de nada, agradeceros la oportunidad de estar aquí y a todos los que habéis venido a escuchar el Congreso. No sé si se me oye bien, ¿sí? No, ahora sí. Bueno, reiteraba las gracias por la organización del Congreso y al Departamento por esta oportunidad. Gracias especialmente al profesor Ramón del Castillo por ponernos en tensión, a tomar notas muy rápido. De Las Vegas sé muy poco. Del proceso de peatonalización de Las Vegas también, pero como señala Eduardo, replica un fenómeno que hemos visto en otras ciudades europeas ligadas sobre todo a la masificación del turismo y que tiene que ver con la reproducción de una experiencia. Y en este sentido, esa transformación que comentabas, cómo acaba siendo una casi caricaturización de la propia ciudad de Las Vegas. Es decir, todo ese proceso de ajardinamiento, las múltiples piruetas formales que los edificios van cobrando, cómo ese proceso de caricaturización
tiene que ver con uno de los problemas de la obra de Venturi que se ha expuesto en charlas anteriores, ¿no? Cómo su mensaje teórico, incluido en el libro de Complejidad y Contradicción, va perdiéndose luego en su obra construida a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre los procesos de control me recordaba a algún cuento que leí de joven de Ray Bradbury, en el que hablaba precisamente de eso. Alguien salía a pasear una noche sencillamente a tomar el aire y acababa en la cárcel, ¿no? Tomado por loco o por comunista, no lo sé. Hay otra idea interesante en ese proceso de gentrificación y que tiene que ver tanto con... He traído a colación lo de Barcelona, ¿no? Y es como, en ese sentido, Las Vegas puede estar sufriendo un proceso parecido al que sufren las ciudades europeas, ¿no? Y cómo deja de ser ese paisaje venturiano que sacaba el profesor Rivera, saca una foto de Los Ángeles, ¿no? Esta mañana, y cómo va cobrando capas de complejidad consecutivas. Esto está muy bien también para relacionarlo con otro de los problemas que se han expuesto sobre la teoría y la obra de Venturi, ¿no? Y es, bueno, yo tenía claro antes de este congreso que uno de los problemas de su teoría es la aplicación literal que se hace de ella en Europa cuando no parece necesaria. Es decir, cuando en ciudades que tienen esta complejidad, esta sedimentación de estilos históricos y esta densidad, sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de la densificación de Las Vegas, ¿no? En la densidad de la ciudad europea quizás no es necesario buscar maneras extemporáneas de introducir complejidad o contradicción, ¿no? Ya existe, solo hay que salir a la calle y mirar y esa complejidad existe, ¿no? O sea que sí que parece un proceso puramente americano. Y lo que saco en claro después del día de hoy es que es un proceso puramente americano porque el libro no está dirigido a la arquitectura en general, está dirigido a la arquitectura americana y a los arquitectos americanos, en la búsqueda de ese estilo propio americano que ya había iniciado Frank Lloyd Wright, ¿no? Sobre el inicio de la exposición del profesor del Castillo, ha tocado tangencialmente el tema político, que yo creo que da para mucho en el caso de Venturi y Scott Brown, y la profesora Toro también ha hablado de ello. Y David Rivera lanzaba esta mañana una pregunta que era muy divertida y al mismo tiempo yo creo que le da salsa a todo el congreso, y es ¿por qué el éxito de Venturi y no otros que hablaban de lo mismo, ¿no? Y entre esas cuestiones que ha sacado a colación, el timing, bueno, el hecho de que fuera un libro proveniente del ámbito académico, de una élite y no simplemente de una práctica profesional, yo creo que ahí está la cuestión política, precisamente. Es decir, la exposición de Venturi es muy conveniente en el momento en que la hace, ¿no? Se convierte en un discurso muy, muy conveniente, porque en un momento en el que la contracultura aflora, en que las preocupaciones que vienen desde Europa son puramente políticas, cuando los arquitectos están preguntándose si la arquitectura debería responder a las personas y no simplemente a cuestiones más globales como hacía ese estilo internacional, ¿no? En un momento en que mucho arquitecto americano se está dedicando a recoger o a recuperar tradiciones vernáculas en los desiertos de Mojave que habéis sacado, ¿no? En ese momento, el libro de Venturi centra el debate en un tema puramente estilístico. Es decir, ya no hablamos de temas ecológicos, ya no hablamos de temas sociales, ya se entierra la revolución, ¿no? Y en ese sentido me parece un personaje muy conveniente, y esa lectura yo creo que también es parte de su éxito. Y bueno, estoy lanzando preguntas de vuelta, ¿no? José María, me intriga esto último que acabas de decir, porque has hablado antes de la recepción, o hablamos antes en la mesa anterior de la recepción de Venturi en los años 70 en España, que era una época súper politizada, en la que era muy difícil
distinguir una cosa de la otra. Hemos hablado hace poco, has hablado ahora, Ramón, del uso cómo utilizó Jameson a Tafuri como arma arrojadiza política, ¿no?, contra Venturi. Y quería preguntarte si en vuestra época, en vuestro momento, la reacción de Venturi tuvo algún sesgo desde ese punto de vista, o realmente fue eso, una vacuna formal o formalista frente a esos debates a veces tan pesados, ¿no?, que se produjeron en aquellos años políticos. No te voy a contestar. No te voy a contestar porque voy a hacer otra cosa. Yo creo que a lo largo de todo el día todos nosotros hemos ido especulando elegantemente, digamos, en torno a la figura de Robert Venturi, que sea aquí Robert Venturi, que sea allá Robert Venturi, que sea Las Vegas, que si para acá Las Vegas, etcétera, etcétera. Y de pronto se ha producido lo que para mí ha sido una epifanía. Y esa epifanía ha sido la conferencia, el speech de Lina. O sea, yo creo, y lo voy a decir así de claro, yo creo que la conferencia de Lina marca, para mí personalmente, y me gustaría explicarlo, y espero que alguien, digamos, comulgue conmigo, un antes y un después de la manera de tratar la figura de Robert Venturi, ¿vale? Ha habido un momento que yo me he dado cuenta y me preguntaba, es decir, nadie está explicando, no somos capaces de explicar, a lo mejor porque no somos americanos, porque no vivimos, porque no hemos vivido, es decir, por qué en un momento determinado, en un contexto determinado, aparece una figura que habla de la arquitectura desde una posición tan absolutamente diferente. Es decir, como arquitectos y como críticos somos capaces de especular lo que queramos. Es decir, esto es venturiano si yo digo que es venturiano, y esto también es venturiano, y esto también es venturiano si yo digo que esto es venturiano. Es decir, pero esto no deja de ser, digamos, como una suposición. Pero, digamos, yo creo que la conferencia de Lina lo que has aportado es el hecho de que hay un momento determinado en que creo que a través de la biografía de Denise Scott Brown, a través de las vivencias, sobre todo las vivencias de la infancia de Denise Scott Brown, van calando, van creando, digamos, un contexto discursivo en el hogar, en el ambiente y en la oficina de Robert Venturi y de Denise Scott Brown suficientemente intenso como para que él, porque es el hombre, es decir, porque es el patriarca, porque tiene más medios que ella, se dé cuenta de que es posible todo eso que él está oyendo de lo que es la vida de Denise Scott Brown, aplicarlo para leer lo que es en este momento la realidad y el fin del movimiento moderno. Hay una historia de la película de Aníbal Lecter, Aníbal, ¿no? Aníbal Lecter y Judy Foster, que hay un momento determinado en que él, el médico que están buscando al asesino en serie, y él le dice a Judy Foster, dice busquen la infancia de las cosas, busquen el origen de las cosas. Es decir, el origen de alguna manera, esto también no dejaría de ser una especulación, lo admito, pero digamos, se basa en una especulación en el sentido de intentar entender por qué en un momento determinado aparece la figura de Robert Venturi en un contexto que no toca que aparezca. Y solamente, digamos, la procedencia que tiene que ver con, digamos, con el extrañamiento de una persona criada en un contexto como Sudáfrica, transportada a América, puede dar origen a un contexto, digamos, emocional, espacial, lingüístico, científico, etcétera, etcétera, en el que emerja una figura que empieza a ver las cosas de una manera distinta. O sea, yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por gente como por antropólogos y sociólogos de lo cotidiano. La invención de lo cotidiano de Michel de Certeau se basa exactamente en esto que yo estoy tratando de escribir. Por lo tanto, por no extenderme, yo sigo sin contestarte a ti. Yo lo único que voy a hacer es dar las gracias a Lina, porque me parece que ha hecho una conferencia extraordinaria, ha puesto un broche a este seminario absolutamente extraordinario, y ha reivindicado el papel de la mujer, el papel de la compañera de Robert Venturi,
Y de alguna manera, para algunos, como por ejemplo para mí, insisto, a partir de este momento, la figura de Robert Venturi, incluso con Plagiedad y contradicción, por supuesto, no la podré entender ya nunca más sin seguir pensando en lo que Denise Scott Brown le aportó. Yo creo que por alusiones, ¿no? Yo creo que por alusiones no debería decir nada más. Yo creo que todo lo que tenía que decir lo he dicho en la ponencia. Agradezco enormemente como esta reafirmación de todo este proceso de esta tesis en el comentario de José María, que bueno, que por siempre, o sea, durante mucho tiempo ha sido como un gran referente. Y solo por responder a cosas que se quedan por aquí dichas y que deberían como seguir extendiéndose en el debate, no solo de la figura de ambos, y es pensar en el contexto pedagógico, que al fin y al cabo es en el que estamos, de la enseñanza del proyecto de la arquitectura, y sembrar esas preguntas que enlazan todos los planteamientos que estamos teniendo hoy en la mesa, que me parecen interesantísimos, esto de la peatonalización, el fenómeno, la seguridad y todas estas cuestiones que sigue aportando Las Vegas, que te hace pensar un poco que si en el 68 fue una coartada muy efectiva, porque sacó a los estudiantes, ¿no?, de un momento que era álgido, estaban, ¿no?, en las calles de California tirándose piedras, era un momento realmente complicado, como esta coartada del site sigue siendo vital en la enseñanza del proyecto de arquitectura. Incluso Las Vegas, sé que sigue dando paso a estas cuestiones, porque una cosa fue el 68, pero luego Koolhaas, como se ha mencionado por aquí, también lo revisita en el 90, les hace una entrevista a Venturi y a Scott Brown para empezar su proyecto de Harvard Project on the City, que saca estos 3 libros, se va otra vez como turista, ¿no?, a China, se va a todas partes, ¿no?, a buscar lo exótico, que en este caso hemos visto que no era tan exótico para Scott Brown. Entonces yo creo que ahí está la cuestión y está la pregunta que podríamos seguir planteando, que no hay que responderla, que yo creo que es más bonita hacer la pregunta y que quede abierta, y es ¿qué relación tiene el site? Y aquí termino con este apunte que hace José María Torres Nadal con respecto a la persona, ¿no? Tiene que ser exótica, tiene que ser local, como hace Atelier Bauhaus yendo a Tokio, o sea, porque en realidad no va, ellos viven en Tokio, proyectan para Tokio. ¿Cuál es la coartada efectiva de ese site para seguir generando estas preguntas sobre el acontecimiento, lo que dices tú, o sea, sobre el fenómeno, lo que sucede, lo que la filosofía sigue, ¿no?, como llamando el evento, ¿no?, que es como el concepto contemporáneo del que más se discute y más vigente, ¿no? Entonces, bueno, creo que a nivel de proyectos de arquitectura esta es quizás una de las más grandes aportaciones, ¿no?, que nos hace Las Vegas como site. Pues antes de abrir el debate al público, pues me gustaría saber la opinión de Jacobo sobre lo que quieras. Pero he visto que has hecho apuntes y seguro que hay algo inteligente. No, yo me estaba acordando de la película Casino, ¿no?, de Scorsese, que hay un momento cuando han metido en la cárcel ya a todos los mafiosos, ¿no?, y realmente se viene abajo la época gángster de Las Vegas, que es justo, yo creo, lo que define Venturi en su texto, la época clásica, ¿no? Y entonces hay una escena extraordinaria que de repente se abren unas puertas correderas y entran una muchedumbre de personas de la tercera edad en chándal, ¿no? Y entonces ahí ya se ha acabado la época dorada de Las Vegas. Pero claro, también se acaba la mafia, ¿no?, según lo que quiere contar la película. Y entonces Robert De Niro se queda en casa apostando a los caballos online y sigue viviendo, pero ya deja de ser un mafioso, ¿no? Quiero decir que en realidad hay que tener mucho cuidado con endiosar o mitificar
Las Vegas como cualquier otra ciudad, porque con lo que nosotros realmente estamos fascinados es con el libro que producen estos señores sobre Las Vegas, ¿no? Sobre la investigación a través de los medios de la arquitectura que se produce sobre Las Vegas. Y en ese sentido a mí no me interesa nada Las Vegas. No sé cuántos de vosotros habéis estado en Las Vegas, pero yo estuve en el año 95, que es justo el año donde Venturi escribió ese texto, ¿no? Estuve con otros profesores de esta escuela, ¿no? Y como decía Alaska la cantante, decía, nunca conozcáis a vuestros ídolos, ¿no? Porque os decepcionarán, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿tú has conocido a los Ramones y tal? Sí, no conozcáis a vuestros ídolos en persona. Las Vegas en persona, la experiencia que yo tuve es descorazonadora, ¿no? Es un lugar espantoso, o por lo menos así lo recuerdo yo, ¿no? Y me sigue pareciendo extraordinario el libro que produjeron estas tres personas con ese grupo de estudiantes. Esto es muy importante porque es un trabajo extremadamente colectivo, ¿no? Extremadamente colectivo. Pero, insisto, no es lo importante Las Vegas, porque ahora que se ha publicado el libro que mencionabais con la conversación entre Koolhaas y Hans-Ulrich Obrist, ¿no? el archivo, lo que nos fascina es las fotografías, pero nos fascinan las fotografías, entre otras cosas, por la calidad que tienen tan antigua desde el punto de vista visual, porque somos arquitectos y nos fijamos en eso. Es decir, que lo que nos fascina es la construcción que hacen unos arquitectos y unos estudiantes de arquitectura en Las Vegas haciendo un trabajo colectivo. Y eso luego, efectivamente, como ha dicho Lina, se ha replicado seguramente muy brillantemente por Koolhaas en sus libros Mutations, Project Japan, el libro de Douai, etcétera, Made in Tokyo, por supuesto, pero incluso en situaciones mucho más locales que yo quiero mucho, como sabes, Eduardo, como por ejemplo el trabajo colectivo que hace Juan Navarro Valdevec para el Canal de Castilla con estudiantes de doctorado de esta escuela y que producen asimismo un libro basado en el redibujo del Canal de Castilla. No interesa tanto el canal, en este caso el Canal de Castilla es precioso, sino interesa el proceso intelectual, gráfico y de investigación que se produce y que se encripta en un libro, ¿no? Entonces, quiero decir que a mí personalmente Las Vegas me da bastante igual y me horrorizó cuando fui, pero me sigue fascinando el libro, ¿no? Y desde luego es un modelo de trabajo académico increíble, que tiene 40 años y que yo creo que sigue en la cabeza de cualquier profesor que quiera hacer un trabajo colectivo con estudiantes que tenga que ver con la investigación, con el dibujo y con el trabajo de campo, ¿no? Y una cosa, ¿le puedo hacer una pregunta a ella? Que antes no se puede. Es que después de oír tu excelente ponencia, me he acordado las veces que cita Venturi a Jean Jacobs, ¿no? Y mi impresión toda la vida... El micrófono, por favor. Ay, perdón. Es que Venturi, cuando reivindica el ordinario, esta palabra curiosa, que es muy conflictiva, ¿no? Porque el ordinario... Está mal traducido. Bueno, lo cotidiano, lo vulgar, lo banal, pero nunca supe si Jean Jacobs le interesaba a Scott Brown. Mi hipótesis es que siempre le pudo interesar a ella, pero yo no sé por qué, a mí no me cuadra que a Venturi le interesara a Jean Jacobs y la lucha de Jean Jacobs. No sé si a él le interesaba, pero a ella sí. A ella sí, ¿no? Vale, pues eso seguiremos tu investigación porque... la cita, ¿verdad?, de Pasara, dice esto, nuestro interés por lo cotidiano pues es parecido al de Jean Jacobs, sí, que está en contra de las autopistas en Nueva York y tal, pero nunca me cuadró. O sea, que espero tu trabajo ansioso para saber también cómo se relacionaba Scott Brown con el nuevo urbanismo barrial y con los movimientos urbanos de oposición a los grandes planificadores, ¿no? Así que seguiré tu trabajo. Nada, era solo eso. Perdón por la... Pues si alguien quiere hacer algún comentario, Emilio. Gracias. Siguiendo un poco con esa idea del papel de Venturi, Scott Brown y el tercero, que nunca me acuerdo, que tampoco se acuerda nadie, pero que había un tercero en esa... También hay que reivindicarlo, el tercero también. Y sobre el papel que el análisis de Las Vegas, digamos, pudo jugar en eso, a mí me está trayendo a la mente que, digamos, lo que a mí más me impresiona de la figura de Venturi y esta gente y el papel que jugaron en ese momento es precisamente, digamos, que en un momento en que la arquitectura estaba como muy ideologizada y tenía como un discurso, digamos, que venía muy racionalmente de arriba a caer sobre la realidad y a demostrarle lo bien que estaban ordenadas todas las ideas y sin embargo, el poco arraigo que tenía en la realidad, lo sorprendente de ese libro de Las Vegas es que de pronto te dice, voy a coger la cosa más mundana, más despreciada y la voy a poner en el pedestal y voy a reivindicar la capacidad de la realidad
de demostrarte cómo se puede aprender de una cosa que existe y que no sale del análisis racional. Claro, eso es ¡boom! Eso te rompe la cabeza, ¿no? Y las consecuencias que tuvo la posmodernidad en ese sentido de devolver a los arquitectos un poco a saber manejar el papel de la realidad, el papel de hacer buena arquitectura, de manejar bien la forma. Joder, a mí eso me parece una cosa que es realmente lo que yo traería de Venturi, ¿no? Conectando un poco con lo que pasa ahora con Las Vegas y volviendo a revisitar Las Vegas, digamos, lo interesante de Las Vegas justamente es, si nos paramos a pensarlo, el hecho de que Las Vegas haya seguido prosperando como negocio y haya aumentado a una escala impresionante, o sea, tiene muchos más visitantes que nunca ha tenido, justamente reinventándose a sí misma, destruyéndose completamente. Es decir, todo lo que antes era el coche, el paisaje, el aislamiento, el peligro, la aventura, ahora Las Vegas es todo lo contrario, es el paseante, es la imagen bonita, es decir, que de alguna manera nos vuelve a demostrar que la realidad se reinventa, que el capitalismo, digámoslo, si le podemos dar una lectura crítica de sentido, el capitalismo es capaz de coger la misma ciudad y darle la vuelta entera y hacer lo contrario de lo que era antes y seguir triunfando sobre ello. A mí me parece que esa es otra cosa que, ¡boom!, que te rompe la cabeza, ¿no? ¿Queréis comentar algo o alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario ya para cerrar? Bueno, pues... ¿Sí? Ay. Hola, que muchas gracias a todos. Yo quería preguntar por la figura de Scott Brown, que quiero dar las gracias a todos, pero en especial a Lina, porque nos ha hablado de un referente que para cualquier mujer que haya aquí era, bueno, para muchas de nosotras era desconocida. Y me gustaría hablar de cómo al final se está hablando todo el rato de Venturi y no se habla de Scott Brown como un personaje con nombre propio, ¿no? O sea, que al final parece que el resumen de esto es decir, vale, ya podemos explicar a Venturi gracias a que entendemos a Scott Brown, pero ¿por qué no intentamos entender a Scott Brown en sí misma, como mujer y como arquitecta? Entonces, y también quería sacar el tema de, bueno, esta es un gran congreso y contamos con personas pues que ojalá y lleguemos a ser tan sabidas como ellas, pero quería preguntar también desde mi papel de estudiante y mujer, ¿por qué no puedo encontrar en este congreso a más mujeres que sean un referente para mí, de las que poder aprender, que estoy convencida que hay ahora mismo en este mundo? Muchas gracias. Bueno, yo he traído dos, a Rebecca Solnit y a Susan Willis, que son 5 mujeres, o sea, que ya tienes 6. No, si digo aquí ahora mismo. Ya, pero aparte, podemos traerlas también. Y Jean Jacobs. O sea, bueno, creo que no me queda más remedio que responder a mí. O sea, no sé qué quiera David responder, pero bueno, es muy sencillo. Vamos a ver. Realmente yo creo que no deberíamos mitificar ni por un lado ni por el otro, ¿no? A mí me interesa, o nos ha interesado más que hablar de los personajes, hablar de las ideas. Y yo creo que la estructura del Congreso es sobre temas en concretos que se van produciendo a través de 2 libros, Complejidad y Learning for Las Vegas, y también a través de una práctica arquitectónica. Y la idea era ver cómo la vigencia de esas ideas, pues, o cómo esas ideas resultaban más o menos vigentes hoy. Esa era un poco la idea. No se trataba ni siquiera ni de reevaluar la figura de Venturi, ni de redescubrir desde el punto de vista personal ni biográfico nada. Eso no quita para que las ponencias, cada uno con su punto de vista, pues hayan tenido una aproximación más o menos biográfica, y eso no quita, por supuesto, para que, como bien acaba de decir José María, y yo mismo al empezar esta mesa, le hayamos agradecido a Lina, por supuesto, que esa investigación tan importante, tan personal y con esa documentación inédita que en buena medida se está presentando aquí con carácter público por primera vez, ayude a descubrir la faceta personal, biográfica, intelectual de Dennis Scott Brown en su tándem, ¿no?, con Robert Venturi. Y no hay más. Es decir, que desde ese punto de vista no lo hemos planteado desde otra manera, ¿no? Y en cuanto a que haya o que no haya más, que entiendo que esa es la pregunta, más mujeres ponentes, esa es la pregunta, claramente, ¿no?
pues nosotros no buscamos, digamos, no seleccionamos en función del sexo de los ponentes, ¿no? Lo hacemos en función de gente que haya escrito sobre ese tema, que tenga algo interesante que decir y que nos parezca que encaja perfectamente en el contexto. Y más, y te lo digo con total... Dicho esto, también te digo que hemos invitado a 2 mujeres ponentes que por circunstancias no han podido venir. Pero bueno, independientemente, eso ha sido circunstancial, ¿eh? Probablemente si hubiésemos invitado, hubiesen venido, pues a lo mejor no estábamos hablando porque tendríamos más paridad. Bueno, yo entiendo la pregunta, pero yo espero también que entendáis la respuesta, ¿eh? ¿Algo más? ¿Puedo Sí, decirle sí. algo a ella? Sí, claro, claro. Últimamente yo cito mucho el discurso de Greta Thunberg que hizo en la ONU. Me parece que es un discurso muy importante. Es un discurso que se formula así, ¿no? ¿Cómo te atreves a pensar el futuro sin mí, ¿no? Tú estás asumiendo en este momento el papel de Greta Thunberg y yo te lo agradezco que lo hagas. Lo que te pido es que lo sigas ejerciendo porque nosotros, los que somos mayores, no podemos pensar solos, no podemos pensar el futuro sin vosotros, sin gente como tú. Podemos en un momento determinado ser incoherentes, no ser coherentes, pero no somos incoherentes. Tratamos, digamos, de atender a eso. Pero yo creo que en este momento estudios como el de Lina, que reivindican el papel de la mujer, posiciones como la tuya, que no es la tuya, sino lo que tú representas, me parece que son un poco, digamos, el hilo de esperanza al cual tenemos que acogernos. O sea que gracias. Bueno, pues si no hay nada más, terminamos con esto. Gracias a todos y espero que dentro de un año, más o menos por estas fechas, podamos repetir... podamos repetir el mini congreso con un nuevo tema que tenemos un año para pensarlo y para encajarlo.